una época en que pensabas en esa persona cada vez que escuchabas cierta canción, cada vez que veías ese lugar donde compartieron tanto, cada vez que llovía. Y ahora ya no sabes exactamente cómo sonaba su voz. Intenta recordarla, cierra los ojos si quieres. ¿La tienes? Hay algo ahí, un eco, una sombra de lo que fue, pero ya no es nítida, ya no duele de la misma manera. Y si te dijera que eso no fue tu decisión, que mientras tú sufrías, mientras tú intentabas no pensar en esa persona, mientras te prometías que ya la habías superado, tu cerebro ya estaba borrándola, sin pedirte permiso, sin avisarte, con una eficiencia que da miedo. Hoy vamos a hablar de algo que la ciencia descubrió sobre el ser humano, algo que nadie te explicó cuando estabas en el piso, convencido de que nunca ibas a recuperarte. Tu cerebro puede borrar personas de tu vida y tú no lo notarías hasta que él ya lo hizo. Durante décadas, la ciencia pensó que la memoria funcionaba como una cámara fotográfica. Algo pasa, el cerebro lo captura y esa imagen queda guardada, intacta, para siempre. Pero resulta que no. La realidad es mucho más extraña, mucho más interesante y, si has sufrido por alguien, mucho más reconfortante. La plasticidad neuronal y el olvido activo. Los neurocientíficos descubrieron algo que llaman plasticidad sináptica. Cada recuerdo que tienes no es una foto almacenada en un cajón, es una red de neuronas conectadas entre sí, un patrón de activación eléctrica. Y ese patrón cambia cada vez que lo activas. Cada vez que recuerdas algo, estás reescribiéndolo. Esto lo demostró una investigación en la Universidad de Reconciliación de Karolinska en Suecia y luego confirmado en docenas de estudios posteriores. Cuando traes a alguien a la conciencia, ese recuerdo se vuelve temporalmente inestable y cuando lo recuerdas de nuevo, no estás guardando el original, estás guardando una versión editada que tu mente acaba de construir. ¿Qué significa para ti que personas que recuerdas hoy ya no recuerdas a la misma persona conscientemente, en una versión filtrada por el dolor que sentiste, por la versión de ti que eras en ese momento, por lo que necesitabas creer para sobrevivir en tal ocasión? Y hay algo más, el cerebro tiene un sistema de mantenimiento activo. Cuando dos neuronas dejan de activarse juntas con frecuencia, la conexión entre ellas se debilita. Primero se vuelve más difícil de acceder, después más borrosa y finalmente desaparece. No es que olvides, es que el cerebro dejó de mantener lo que ya no necesita. Como cuando dejas de regar una planta, no es un acto de abandono consciente, es simplemente que la vida siguió y la planta sin agua se fue. ¿Por qué el cerebro hace eso? Porque tu cerebro tiene un solo objetivo supremo: mantenerte vivo, mantenerte funcional, protegerte, y cargar con el peso emocional completo de cada persona que pasó por tu vida sería incompatible con eso. Imagina si recordaras con la misma intensidad cada ruptura, cada traición, cada pérdida que hayas vivido. Sería insoportable. Nadie podría funcionar así. Así que el cerebro hace lo que sabe hacer mejor: optimizar. Guardarlo todo no es útil, entonces selecciona, filtra, comprime y a veces borra. Las 4 etapas que nadie te nombra. Si has pasado por una ruptura, una traición o simplemente por alguien que se fue de tu vida sin dar explicaciones, hay 4 fases que casi con certeza viviste. Y mientras las escuchas, quiero que pienses en esa persona que sabes exactamente de quién estoy hablando. Persona, no porque seas obsesivo, no porque seas débil, sino porque tu cerebro todavía está buscando una respuesta que le permita cerrar ese archivo. Y hay algo más doloroso de ese loop, que casi nadie habla. No siempre piensas en los buenos momentos, a veces revives una y otra vez lo peor, una discusión mal, el momento en el que mintió, la cara que puso cuando se fue. ¿Por qué el cerebro haría eso? ¿Por qué torturar? Peor, porque está intentando protegerte de volver a la herida para que no olvides que te lastimó. Es brutal, pero es amor a su manera. El silencio incómodo, el primer traidor del momento de alivio.
La segunda fase llega de sorpresa. Un día te das cuenta que no pensaste en esa persona por horas. Quizás fue mediodía o quizás un día entero. Y en vez de sentir alivio, sientes culpa, como si olvidar fuera una traición. Como si el amor que sentiste se midiera por cuánto sigues sufriendo. Como si dejar de pensar en esa persona significara que nunca fue tan importante. Y muchas personas en ese momento hacen algo que los hace regresar al principio. Buscan activamente el dolor, abren fotos viejas, escuchan esa canción que se dedicó, revisan el perfil de Instagram aunque saben que no deberían, no porque sean personas masoquistas, sino porque inconscientemente sienten que mantener el dolor es la única forma de honrar lo que vivieron. Y aquí quiero que te quedes con algo. No necesitas seguir sufriendo para demostrar que amaste. El alivio no es traición. El alivio es tu cerebro diciéndote: ya procesé esta parte, ya podemos seguir. El recuerdo borroso, cuando la imagen se empieza a perder. La tercera fase es la más extraña y para muchas personas la más desconcertante. Estás hablando de esa persona con alguien, pensando en ella e intentas recordar su cara con detalle. Y de repente te das de cuenta de que ya no puedes. Puedes recordar una impresión general, pero los detalles se fueron. Su sonrisa exacta, el color preciso de sus ojos, la forma en que inclinaba su cabeza cuando te escuchaba, ya no están. ¿Lo perdiste? ¿Estás fallando en recordar a alguien que fue tan importante para ti? No. Lo que estás experimentando es el borrado activo de lo que estábamos hablando al principio. Tu cerebro está desconectando las redes neuronales que sostenían esa imagen. Está liberando los recursos cognitivos que mantenían ese recuerdo vívido y nítido. Y también están pasando por algo mucho más profundo. Esa emoción del recuerdo se está desacoplando. Recuerdas algo que existió, sabes intelectualmente que esa persona fue importante para ti, pero la carga emocional que vivían en ese recuerdo ya no está tan pegada. Y esto es lo que la ciencia llama extinción del aprendizaje emocional. Es el mismo mecanismo que usan los terapeutas en el tratamiento del trauma. No se trata de eliminar el recuerdo, se trata de separar el recuerdo, la respuesta emocional que había entre él y que generaba. Tu cerebro lo está haciendo, solo, sin que nadie se lo haya pedido. La indiferencia duele, el final que no esperabas. La cuarta fase es la más paradójica y probablemente la que más confunde a las personas. Un día alguien te recuerda una canción, un olor, una calle por la que pasas y antes te dolía y sientes casi nada. No es el odio, no es amor, no es rabia, no es nostalgia profunda. Es algo tibio, algo lejano. Como cuando alguien te muestra una foto de alguien de tu infancia y apenas la recuerdas. ¿Sientes algo? Sí, pero no es lo que era antes. Y paradójicamente, eso es lo que más duele. Porque cuando estabas en la fase 1, en el loop, es menos de lo que sentías, algo intenso. Había fuego, aunque fuera un fuego que quemaba. Era una señal de que todo eso había existido, que había sido real. Pero esa indiferencia suave, esta sensación de ya se fue, no es importante, pero ya no sé exactamente por qué. Esa es la señal de que tu cerebro completó su trabajo, que el archivo fue procesado, archivado y ya no requiere atención constante, que el peligro percibido ya no es un peligro y que puedes seguir. Olvidar no es lo opuesto de amar. Vivimos en una cultura que romantiza el sufrimiento, que equipara el amor con el dolor, que dice, sin palabras, que si ya no sufres es porque nunca amaste de verdad. Eso es una mentira y quiero que escuches con claridad. El amor no se mide en cuánto sufriste, no se mide en cuántos meses tardaste en superarlo, no se mide en si sigues pensando en esa persona 2 años después. La culpa de sanar. Hay algo que muchas personas experimentan y que nunca hablan de ello. La culpa de estar bien. No llegas a un punto donde te das cuenta de que estás bien.
no perfectamente bien, no como si nada hubiera pasado, pero bien. Y de repente aparece una voz dentro de ti que dice: ¿cómo puedes estar bien? ¿No eres tan importante para ti? ¿No era tan importante para ti esa persona? Y esa voz es peligrosa, porque te invita a volver al dolor, no porque el dolor te ayude, sino porque inconscientemente crees que te lo mereces, o porque sientes que el dolor es la única forma de seguir siendo fiel a lo que viviste. Pero sanar no es traicionar el pasado, sanar es honrarlo. Hay algo profundamente reconfortante que la neurociencia nos enseña, y esto es que mientras tú estabas convencido de que nunca lo ibas a superar, mientras tú decías en voz alta esa persona te había roto en pedazos, tu cerebro silenciosamente, sin pedirte permiso, estaba construyendo nuevas conexiones neuronales, ya estaba desactivando las vías de dolor que esa persona había activado dentro de ti, ya estaba preparando el terreno para la siguiente versión de ti. Porque en esa naturaleza del cerebro humano no nació para quedarse atascado, nació para adaptarse, para sobrevivir, para seguir adelante. Pero entonces, ¿por qué duele tanto si el cerebro ya está sanando? Esta es la pregunta que muchos se hacen. ¿Estás teniendo en cuenta ahora mismo si el cerebro está diseñado para el olvido o la recuperación? Porque el proceso es tan doloroso. Porque el dolor emocional tiene una función biológicamente específica. Funciona como una alarma. Y las alarmas, por definición, son molestas, son ruidosas, son difíciles de ignorar. Cuando pierdes a alguien emocionalmente importante, tu cerebro activa los mismos circuitos que activa con el dolor físico. No es una metáfora, es la neurología. Los estudios de imágenes cerebrales que muestran que el corazón está roto activa literalmente las mismas regiones que esta quemadura o un golpe. El dolor es real, el sufrimiento es real y también la recuperación. Lo que en realidad significa que ya no recuerdes. Si llegaste hasta aquí es porque reconociste algo en lo que estábamos hablando. Hay alguien o hubo alguien y hay partes de esa historia que ya no recuerdas con la misma claridad. Y quiero que sepas algo. El hecho de que ya no recuerdes con claridad no significa que nunca te importó. Significa que importó tanto que tu cerebro tuvo que activar mecanismos de protección más profundos. Significa que lo que viviste fue real, fue intenso, fue transformador y que tu mente hizo lo único que sabe hacer frente a algo así: procesarlo, entregarlo y seguir. El olvido no es abandono. Te han enseñado que olvidar es lo opuesto de valorar, que la memoria es la prueba del amor, que si realmente hubieras querido a esa persona, la recordarías con la misma intensidad para siempre. Pero piensa esto: con los mejores padres del mundo, los que más quieren a sus hijos, no recuerdan con perfecta claridad el momento exacto en que sus hijos dijeron sus primeros pasos, sus primeras palabras. No lo recuerdan. Los mejores amigos del mundo no recuerdan la primera conversación que tuvieron. Las personas que más has amado en su vida no pueden reconstruir con detalle cada momento de ese amor. Y sin embargo amaron y siguen amando, y lo que vivieron fue completamente real. La memoria no es el archivo de los que amamos, es simplemente el sistema que usamos para navegar el presente, y cuando algo ya no necesita ser parte de nuestra navegación activa, el cerebro lo archiva. No lo destruye, lo archiva. La liberación que nadie te anunció. Hay un momento en el proceso de olvidar que es absolutamente silencioso, no viene de fanfarrias. No hay un día específico en el que te despiertes y pienses: ya lo superé. Es más sutil que eso. Es el día que escuchas esa canción y simplemente la escuchas. Es el día en el que pasas por esas calles y piensas en otra cosa. Es el día en el que alguien te pregunta por esa persona y tardas un segundo en saber exactamente de quién te hablan. Ese es el momento, no es el fin de algo, es el comienzo de todo lo demás. Y cuando llegue ese día, y va a llegar, quiero que lo recibas con gratitud.
No con culpa, no con confusión, con gratitud, porque significa que tu cerebro cumplió su promesa, la promesa que te hizo en silencio en tus noches más oscuras de que ibas a estar bien. Antes de que te vayas, quiero que cierres este video con algo concreto, no solo con emociones, sino con algo que puedes llevar consigo. 3 cosas que quiero que recuerdes. Primero, el olvido no es traición. Es biología, es protección, es tu cerebro cuidándote de una manera que nunca te pidió permiso porque sabía que lo necesitabas. Segundo, que ya no duela igual, no significa que nunca te dolió. Ambas cosas son verdad al mismo tiempo. Dolió y ya no duele igual. Las dos cosas son ciertas, las dos cosas siguen siendo y son válidas. Tercero, mientras estés leyendo esto, escucha esto, tu cerebro está trabajando, aunque no lo sientas, aunque dude que algún día estés bien, tu cerebro ya empezó, no lo interrumpas con culpas innecesarias. Una pregunta que lleves. Es bueno que lleves esta pregunta, ya que antes de que te vayas quiero dejarte con esta pregunta que será clave. No tienes que responderla ahora ni aquí, pero quiero que algún día en tu cabeza te preguntes esto. ¿Qué parte de ti está esperando ser habilitada? ¿Qué ese espacio es? Antes de que te vayas, quiero dejarte con una pregunta. No tienes que responderla ahora ni aquí, pero quiero que viva en algún lugar de tu cabeza. ¿Qué parte de ti está esperando ser habilitada ahora que ese espacio esté empezando a quedar libre? Ese espacio que dejó esa persona, ese lugar en tu vida donde antes vivía alguien y que ahora empieza a sentirse vacío. No está vacío, está esperando por qué o por quién ser llenado. Llegaste hasta el final de este video. Gracias, en serio. En un mundo donde todo compite por tu atención, que hayas estado aquí con esto durante todo este tiempo significa algo. Quiero saber dónde estás tú. Hablamos de 4 frases. Déjame un número en los comentarios, solo el número. No tienes que explicar nada. Y vas a ver algo interesante. No estás tan solo como crees. Si esto resonó en algo, si encontraste aquí palabras que no encontrabas en otro lado, suscríbete a este canal, porque esto es lo que hacemos aquí, hablar de lo que duele sin miedo, entender que nadie nos explicó, crecer en voz alta. En el próximo video vamos a hablar de algo igual de importante, porque tu cerebro idealiza a las personas que te hicieron daño y cómo parar. No te lo pierdas y hasta entonces, cuídate.